buenos días de nuevo, hermanos, tengan todos ustedes. Hermanos que nos están acompañando por medio de Facebook, le damos las gracias, y amigos de igual manera. Gracias por acompañarnos y estar atentos al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra. Les invito, hermanos, a ir a la adoración en esta mañana. Nos podemos poner de pie los que queramos, que podamos. Oremos. Bendito y amoroso Señor, santificado sea tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos con usted, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre nosotros, Padre. Gracias, una vez más le damos por la oportunidad que usted nos ha dado, Señor, de estar este pequeño grupo de tus hijos reunidos en este lugar para proclamar tu mensaje, Padre Santo, en este tiempo, Padre. Gracias le damos, Señor, por los medios que usted nos presta, que tenemos, Padre, para que su mensaje sea escuchado, Padre Santo. Sabemos que nuestros hermanos no están todos en persona, Padre, por lo que está pasando del virus, Padre, pero Señor, sabemos que están reunidos en espíritu, Padre, para adorarle en santo y bendito nombre, Padre. Gracias le damos por ello, Padre, pidiéndole que usted bendiga en esta mañana todas las congregaciones de Cristo que se han reunido para alabar tu santo y bendito nombre, Padre, ya sea por medios de Facebook, Padre Santo. Que usted siga bendiciendo cada uno de sus hijos, Padre, de la iglesia de Cristo. Señor, bendice en esta mañana a nuestro hermano que va a traer, Padre Santo, este himno, este canto, Padre, estos cantos, lleguen a su presencia como lo grato y se agrade de ello, Padre Santo. También, Padre Santo, con nuestro hermano que nos va a traer una porción más de su palabra, Señor, que usted se con él y le recuerde lo que él ha estudiado, déle palabras fáciles, y a nosotros quite nuestra mente toda cosa, Padre, que nos pueda perturbar para así poder obtener todo su mensaje, su consejo, poner nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para poder ponerlo en práctica allá afuera, Padre. Señor, en unos momentos más que vamos a participar de la Santa Cena, Padre Santo, que su Hijo ha instituido, Padre Santo, que nos permita, Padre Santo, hacerlo con reverencia, Señor. Denos sabiduría, Padre Santo, para entender, Padre, y así, Señor, hacer de este acto con reverencia hacia usted, Padre. Bendícenos en esta mañana, en Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Vamos a cantar el canto número 206. La cruz me guiará. 206. Cantemos. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella al mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá, que en la cruz no haya aprobación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está. En mi oscura vida será el fanal, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará
número 30. Santa Cena, número 30. Cantemos. Santa Cena para mí, eres memorial a ti. Tú me enseñas con verdad el misterio de bondad. Me recuerdas de la cruz del Cordero mi Jesús. Tú elevas nuestro ser al angélico placer. Tipificas con señal la crucifixión pascual. Comulguemos al tomar de Jesús y su pena. Participe el corazón de tu conmemoración. No recuerdas el partir de Jesús y su venir. Eres tú nuestra señal de su pacto divinal. Como sello del amor del divino Redentor, volveremos a tomar y con Cristo disfrutar de la cena del Señor, prenda fiel del guiador. Se ha llegado, hermanos, la hora más solemne de nuestras vidas cristianas, momento en cuando nosotros recordamos y participamos del cuerpo de nuestro Jesucristo, hermanos. Hay que tomar esto con mucha seriedad, con mucha reverencia. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, encontramos el mandamiento del Señor Jesús, por el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche fue entregado como pan. Dando gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Eterno Dios, que moras y reinas los cielos y la tierra y todo lugar, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, arrepentidos por nuestras faltas, Señor, te pidamos perdón. Así, eterno Dios, te rogamos que bendigas este pan sin levadura que vamos a comer en memoria de nuestro Señor Jesucristo,
y así recordar su muerte, que por nuestra causa fue crucificado para el perdón de los pecados. Bendice este pan y bendice al que participen en ello. Todo esto te lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Oremos por el vino. De la misma manera, eterno Dios, santificado sea tu nombre. Te rogamos que bendigas este jugo de la vid que vamos a tomar en memoria del Señor Jesucristo y así recordar su muerte, que por mucho su sangre fue derramada para perdón nuestros pecados. Bendice al que participen en ello. Todo esto te lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Primero los Corintios, hermanos, capítulo 16, versículos 1 y 2, encontramos el mandamiento para los santos relacionado a la ofrenda. Dice 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos. Eterno Dios, que moras y reina en los cielos y la tierra y todo lugar, santificado sea tu nombre. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Así, eterno Dios, te rogamos que bendigas esta ofrenda que va a ser levantada. Bendice al dador alegre que ofrenda el corazón. Te rogamos por los que participen en ello. También te rogamos por los que la ministren bajo santa y divina voluntad. Todo esto te rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Así le damos tiempo a nuestro hermano Alfonso para que nos predique la santa palabra. Nuevamente le damos la bienvenida a todos ustedes quienes se encuentran aquí entre nosotros y aún también ustedes, hermanos y amigos que se encuentran con nosotros sintonizándose por medio de Facebook Live. Antes de pensar con nuestra lección en esta mañana, queremos decirles que estamos contentos que usted se ha sintonizado en esta mañana a este programa. Y queremos decirles que estamos aquí para ayudarles con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Solamente puede llamar al edificio o puede poner en contacto con algunos de los ancianos y ellos entonces le darán más instrucción concerniente a la necesidad espiritual que pueda existir ahorita en su vida. Si entre ustedes se encuentran personas que aún todavía no han sido bautizados o bautizadas y al terminar las lecciones ellos expresan a usted que tienen el deseo de querer entregar su vida a Cristo Jesús y no sabe qué hacer, llame a los hermanos ancianos de esta congregación y ellos le darán más instrucción en qué es lo que se puede hacer en estos momentos. Si usted nos está sintonizando, no es miembro de esta congregación, le damos las gracias porque ha tomado tiempo de escuchar este programa. Queremos decirle que aquí estamos para servirle en 4002 Richardson, East Richardson, aquí en Edinburgh, Texas. Si acaso le podemos ayudar, nos puede llamar y los ancianos hablarán con usted concerniente a cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Cuando lo vuelvamos a reunir aquí en el edificio, si usted quiere venir a visitarnos, es bienvenido. Las puertas siempre están abiertas para todo visitante. Si vive lejos de aquí, si vive fuera de la ciudad de Edinburgh, cuando ande por acá le invitamos para que venga y pase un tiempo con nosotros. Queremos también escuchar de usted, así que nos puede escribir una carta, nos puede mandar un correo electrónico, nos puede llamar, como bien quiera hacerlo, pero nos gusta oír de parte de aquellos que nos escuchan por medio de esta tecnología. En los domingos en la mañana estamos estudiando temas concernientes a las afirmaciones audacias de nuestro Señor Jesucristo. Y la mayor parte de las afirmaciones se encuentran en el libro de Juan. Y por lo tanto hemos estado viendo algunas cosas de aquí, de este libro. Y vamos a continuar. Solamente nos quedan 2 domingos de este mes. Y vamos a continuar con estos temas de afirmaciones audacias de nuestro Señor Jesucristo. Once again, we would like to welcome those of you who are viewing us through the means of Facebook Live. We are always happy to have you seeing our programs. If you're a member of this congregation and if for some reason or other there are people around you that have not been baptized and they express a desire to be baptized, we encourage you to call the elders and they will give you more directions in how to resolve this situation that is before you. We also express gratitude to those of you that are watching this program and are not members of this congregation. We're so thankful that you have joined us through these means, and we ask that whenever you can, come and visit us. We're located at 4002 East Richardson in Edinburgh, Texas, and we would like to have you come and visit with us. Sunday morning, we're going to continue on our subject matter that we are looking throughout our Sunday morning sermon time. And we have been looking at the book of John because in the book of John,
the majority of the affirmations that Christ makes are in the book of John. We're looking at bold affirmations that Jesus Christ made during his time here on earth, and we're going to continue to do so. En el libro de Juan, hermanos, capítulo 10 y versículo 30, miramos nosotros que ahí se encuentra la siguiente afirmación audacia de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10 y versículo 30 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo y el Padre uno somos. We're going to continue looking at bold affirmations of our Lord Jesus Christ. And the one that we will be studying this morning is found in John chapter 10 and verse 30. And it reads as follows: I and my Father are one. Que el Señor bendiga su palabra. May God bless his holy word. Vamos a orar. Let us pray. Señor y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por el tiempo, eterno Dios, que usted nos da para poder estudiar nuevamente su palabra. Le ruego pues, Padre eterno, que usted nos ayude en esta mañana para que podamos ver la unidad de las Escrituras concerniente a esta afirmación que nuestro Señor Jesucristo ha declarado en Juan capítulo 10 y versículo 30. Esté con este servidor tuyo mientras que expongo tu palabra, que mis pensamientos eternos, Dios, sean aquellos los cuales usted me ha puesto en mi mente durante la meditación de este versículo, eterno Dios. Y que todos nosotros quienes vamos a escuchar, eterno Dios, que usted nos ayude para que podamos entender y aún, eterno Dios, comprender bien las cosas dichas por nuestro Señor Jesucristo, y que así, Padre Santo, las podamos enseñar con nuestras propias palabras en el momento que necesitemos que hacerlo. Heavenly Father, we are so thankful for allowing us the time to come and study your word, Father. As we do so, I ask, Father, that you will be with each one of us, especially, Father, that you will be with thy servant, that you will bring a recollection of those things that you have put in my mind as I have meditated upon the verse that we have just read. And in doing so, Father, that I may be able to herald your truth in such a manner, Father, that no confusion will be said in our minds, but we can understand them perfectly. And in doing so, Father, I ask that you will help each one of us that will be listening to your word, that when the moment does come, that we will be able to explain this affirmation in a clear and precise manner to those that demand from us hope. It is through your Son, Jesus Christ, that we ask these things. Es por medio de Jesucristo que le pedimos todo esto. Amén. Cuando leímos Juan capítulo 10 y versículo 30, hermanos, nos damos cuenta que aquí hay varias cosas que nuestro Señor Jesucristo nos está estableciendo. Y quiero estudiarlas con ustedes en esta ocasión. Número 1. Quiero estudiar con ustedes la palabra clave de este versículo, porque la palabra clave de este versículo es lo cual habrá de establecer la manera en cómo vamos a desarrollar este versículo. Y por eso es importante de que nosotros primeramente entiendamos la dirección, la guía la cual nuestro Señor Jesucristo está poniendo delante de nosotros, para que nosotros la sigamos y así no vengamos a cometer un exégesis del texto, sino que un exégesis del texto. Segundo, miramos nosotros que al establecer la verdad concreta de este versículo, que es la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos ir a la Biblia para que podamos entender, observar de la palabra del Señor, que esto realmente es la verdad de Dios, porque recuerden, el principio que se establece tiene que tener la sustancia, tiene que tener la aprobación, la autoridad de toda la Biblia. Esto lo declara Colosenses capítulo 3 y versículo 17. No podemos nosotros pararnos y decir cualquier cosa y no traer sustancia
al principio, ¿verdad?, que hemos establecido. Y tercero, miramos nosotros que en este versículo también tiene que haber un significado para nosotros, lo cual hacemos la pregunta, bueno, ¿qué significa este versículo para nosotros, los que vivimos en este siglo? Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Entonces vamos a regresar y comenzar a estudiar nuestro primer punto. Whenever we read John chapter 10 and verse 30, there are several things that I read within this text. And they are very important in order for us to be able to understand the affirmation that Jesus Christ is making through this simple verse that he is stating. First of all, we're going to study the key word of this verse, because the key word is going to set the tone in which direction we're going to go with this verse or with this study. It is very important to follow the guidance and the directions of our Lord Jesus Christ in order that we may be able to make an exegesis and not an eisegesis of the passage. And eisegesis is whenever I put my opinion upon the text and force it to say what I want it to say. And exegesis is to bring out the beauty of the text, to bring out the teaching of the text in order that we can follow the teachings of God. And second, we're going to be looking at the unity of the Bible. Whenever a principle is drawn out, whenever we do an exegesis of the text, we want to make sure that the unity of the Bible sustains that. Because remember what Colossians chapter 3 and verse 17 says, that whatever we do in word and in deed, it has to be done by the authority of our Lord Jesus Christ. In other words, there has to be authority from the Bible to substantiate the principle and the truth that we find within the text. And therefore, bringing the unity of the Bible within what we have learned from the text makes that applicable to all of us. And finally, we're going to be looking from the text the answer to the following question: what does this mean to me? In other words, something that was written almost 2,000 years ago. What does it mean to me as a person, as a Christian? What benefit does it bring to me as a follower of God? And we're going to look at this within the text. First of all, let us return to our first point that we have just established. En Juan capítulo 10 y versículo 30, la palabra clave aquí es la palabra uno. Esta palabra es una palabra muy interesante. Noten que Jesucristo está diciendo, yo y el Padre uno somos. La palabra uno, de acuerdo a los lexicógrafos, dicen que es la palabra his, H-E-I-S. Esta es la palabra griega que se encuentra aquí. Y según la definición que dan los lexicógrafos concerniente a esta palabra, cuando se usa concerniente a una manera numérica, es decir, 1, 2, 3, 4, dice que se refiere a uno. En otras palabras, una multiplicación de unos que llega a uno. Es un poquito difícil de describir este concepto, sin embargo, yo lo miro de esta manera y lo presento siempre de esta manera. En Deuteronomios capítulo 6 y versículo 4, dice el texto de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 4, ahí miramos nosotros la palabra de Dios que nos enseña así. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí se usan dos palabras en referencias a Dios. Se usa la palabra Jehová y se usa la palabra Dios. La palabra Elohim, donde dice ahí, ¿verdad? Jehová uno es. Y luego dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. La palabra Dios aquí es la palabra Elohim. Y luego Jehová uno es. Esto quiere decir
que está hablando de la deidad y está hablando del Padre que compone parte de la deidad. Pero noten que viene a hacer referencia a tres. La palabra Elohim viene a establecer este punto, la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Entonces está diciendo que Elohim es la compostura de uno, y es la definición que los lexicógrafos dan. Quiere decir el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que equivale a uno, es lo que el texto dice. Esta es la definición de la palabra griega que se usa ahí en Juan capítulo 10 y versículo 30. Jehová, Dios, es uno. Y cuando Jesucristo entonces está diciendo que el Padre y Él uno son, se está refiriendo que son de la misma naturaleza, de la misma esencia. En otras palabras, Jesucristo estaba declarando en esa ocasión que Él era Dios. Y la razón en por qué sabemos eso es porque en el versículo 31, note lo que dice, Juan capítulo 10 y versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí está la respuesta. Ellos entendieron perfectamente que Jesucristo estaba diciendo, yo soy Dios. Y los judíos sabían bien de que Jesucristo no podía ser Dios porque Él estaba en su naturaleza humana. Y este es otro tema que podemos estudiar, ¿verdad? Jesucristo, las dos naturalezas de Jesucristo. Pero Jesucristo aquí está diciendo, yo soy Dios. Anteriormente a esto, Jesús había dicho esto en Juan capítulo 5 y versículo 18. Note lo que dice Juan capítulo 5, versículo 18. Dice Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, esta palabra uno es una palabra que significa que Jesucristo es de la misma esencia, de la misma naturaleza que Dios. Y esto trajo confusión a los judíos porque Jesús estaba en su forma humana. Y claro que nos lleva a Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en adelante, en donde dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no rehusó en quedarse en esa postura, es decir, Dios, sino que Él se despojó y vino a este mundo y se convirtió en un siervo. Y ahí miramos la naturaleza humana de Jesucristo. Entonces, Jesucristo dice, yo soy de la misma substancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza que Dios. Ahora, si esto es verdad, lo cual lo es, entonces vamos a ver las escrituras que nos vienen a demostrar que este principio, esta verdad, es legítima, es correcta, es bíblica. Whenever we read John chapter 10 and verse 30, and we look at this verse, we notice that the key word in this verse is one. It is a Greek word that is used by Jesus Christ because he is the one that said these words. It is the word Heis, H-E-I-S. And according to the lexicographers, they say that this word makes reference to, whenever you talk about numerically, it makes reference to one. But this one that it makes reference to is a multiplications of several ones. In other words, 1 times 1 times 1 equals 1. It is making reference to that sort of formula. And the only best way that I can explain this is found in Deuteronomy chapter 6 and verse 4. Because there we see the same word, one. And it's making reference to, there's two words that are used there in Deuteronomy chapter 6 and verse 4. Jehovah God,
word Jehovah, and then God. The word God in that verse is the Hebrew word Elohim. It is the same Hebrew word that is found in Genesis chapter 1 and verse 1. It is a word that makes reference to a plurality. That is, it is making reference to the Father, it is making reference to the verb, and is making reference to the Holy Spirit. And the formula there is 1 times 1 times 1 equals 1. And that's the definition that is given in John chapter 10 and verse 30. In other words, Jesus Christ was making reference to the unity of deity, and that he is part of that deity. We notice this because of 1 John chapter 5 and verse 7, where it says that there's three that give witness in heaven, which is the Father, the Verb, and the Holy Spirit. The Verb is Jesus Christ. According to John chapter 1 and verse 1 and also verse 14, the Verb is Jesus Christ, and making that Jesus Christ is one in deity. And here in this verse, it is not being used so much as numerically, one, but it is making reference to the fact that Jesus Christ is God. Jesus Christ is presenting himself as the essence, as the nature, same nature as God. And we notice this because of verse 31 and following in the same chapter of John chapter 10. Prior to this, we notice in John chapter 5 and verse 18 where Jesus Christ is making the same affirmation. And the Jews are ready to stone Jesus because they believed that he was committing blasphemy against God. But he wasn't, because Jesus Christ is God. He is of the same essence. And now that we have come to that conclusion biblically, now it behooves us to be able to read the Bible. And of course, we don't have time to read each verse of the Bible, but to read the Bible and to be able to sustain this principle, this truth, that Jesus Christ is God. And this is what we're going to do in our second point. Para comprobar, hermanos, que Jesús es Dios, yo siempre voy al libro de Isaías, porque el libro de Isaías es un libro profético, en primer lugar. Segundo, es un libro que tiene mayorías profecías de nuestro Señor Jesucristo, en las cuales nos dan a entender que Jesús es Dios. Primeramente, miramos Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahora, claro que Isaías no es el libro exclusivo en donde nos enseña que Jesucristo es Dios, sino que hay otros libros, pero vuelvo a repetir, voy a Isaías porque tiene más pasajes que demuestra que Jesús es Dios. Una cosa que quiero decir antes de que entremos a este estudio del Antiguo Testamento: nosotros no vamos a encontrar ningún pasaje en el Antiguo Testamento en donde vayamos a leer la palabra Jesucristo o Cristo o Jesús. Porque en el Antiguo Testamento este nombre no se menciona, es decir, en forma de que se le va a dar un nombre a Jesucristo, sino que se refiere, ¿verdad?, a Jesucristo, pero con diferentes palabras, diferentes formas. No fue hasta Mateo capítulo 1 y versículo del 21 en adelante en donde el nombre Jesucristo, y también en Lucas capítulo 3, en donde el nombre Jesucristo se menciona. Jesucristo, Jesús y luego Cristo, el ungido, el Mesías. Pero noten Isaías capítulo 9, versículo 6. En Isaías capítulo 9, versículo 6, noten lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto, de acuerdo a Mateo capítulo 1, se está refiriendo a Jesucristo. Y miramos nosotros que aquí se le está dando la descripción de Dios fuerte. En la misma expresión que usa Tomás, Dios mío. Cuando Tomás no creyó que Jesucristo había resucitado y que se les aparece Jesucristo por segunda vez,
y que tuvo contacto con Tomás. Entonces Jesucristo le enseñó que lo que había ocurrido con él. Entonces Tomás le dice, Dios mío. Y miramos nosotros que Jesucristo no rehusó la adoración hacia él en ese momento. Es el Dios fuerte. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Romanos capítulo 9 y versículo 5. Y noten en cómo el apóstol Pablo lo pone en esta ocasión. Romanos capítulo 9 y versículo 5 dice la palabra del Señor, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mateo capítulo 1 versículo 23 dice, y le pondrán el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Solo que regresando al libro de Isaías, miramos que este principio, esta verdad, no solamente la miramos en el Antiguo Testamento, sino que la miramos en el Nuevo Testamento también. La miramos que se refiere a Jesucristo. Y miramos que la unidad de la Biblia está sobre este principio. Pero otro texto que quiero que miramos de Isaías es en el capítulo 44 y versículo 24. En Isaías capítulo 44 y versículo 24 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Isaías capítulo 44 versículo 24 dice, así dice Jehová. Noten la construcción del texto, las palabras que se usan. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Aquí está hablando del Padre y nos está haciendo referencia, número uno, que Él es el Redentor. El Padre es el Redentor. En el Nuevo Testamento miramos nosotros que Jesucristo es el que ha venido para redimir al pecador de sus pecados. Efesios capítulo 1 versículo 7. Jesucristo es el Redentor, es el que viene a redimir al pecador de sus pecados. Segundo, aquí miramos nosotros que Isaías está diciendo que Jehová Dios es el creador del ser humano. Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante dice que Jesucristo es el creador del ser humano, es el que da vida al ser humano. Colosenses capítulo 1 versículo 16, ahí miramos que Jesucristo es el creador de todas las cosas, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Jesucristo es el creador. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 miramos nosotros que Jesucristo es el principio, es decir, que Él es la fuente de donde todo ha sido criado. Solo que miramos que esta verdad o estas verdades del texto de Isaías capítulo 44 versículo 24, miramos la unidad en la Biblia concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús también es el creador del ser humano, que ha creado todas las cosas en esta tierra. Y por último, digo último porque no quiero tomar más tiempo en esto, porque ya entendemos que esto es así, pero usted puede leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y se da cuenta que esto es así. Pero vamos a ver un último verso, se encuentra en Isaías capítulo 44 y versículo 6. Note lo que dice. Isaías capítulo 44 versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este título es un título que Jesús también viene a darse. En Apocalipsis capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17 y 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 y 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último,
Estas son palabras de Jesucristo. Y el que vivió, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, Jesucristo está diciendo que Él es la persona que vivió en la eternidad y es persona que va a vivir en la eternidad. Es decir, no tiene principio y no tiene fin. Hebreos capítulo 13, versículo 8 lo pone de esta manera. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no tuvo principio, no tiene fin. Jesús es Dios. Entonces miramos nosotros que el Antiguo Testamento, la Biblia en sí, viene a sustanciar el principio y la verdad que Jesucristo establece en este versículo. Whenever we read John chapter 10 and verse 30, we notice that Jesus Christ is saying that He is God. But saying that He is God and being substantiated by the Bible are two different things. So we go to the Bible and we see if this is correct, because we want the Bible to give us the truth. We want the Bible to sustain the principles that have been established. And in order to do this, I first of all want to go to the Old Testament. Now, there's many passages within the Old Testament that allude to the fact that Jesus Christ is God. However, when you read the Old Testament, you're not going to find the name Christ. You're not going to find the name Jesus. You're going to find verses which infers to Jesus Christ, and we know Him by that name because of the New Testament, but you're not going to find this name in the Old Testament. For example, there are many books in the Old Testament that allude to the fact that Jesus Christ is God. But let me take you to a book that describes Jesus Christ as God, because there's many passages within this book, and it's the book of Isaiah. It is a book that relates to prophecy concerning Jesus Christ. And we notice in Isaiah chapter 9 and verse 6 that first of all that it mentions that He is our God. And whenever you go to the New Testament, you find in Matthew chapter 1 and verse 23 that there the word Emmanuel refers to God among us or with us. So those two passages are making reference to Jesus Christ. Then you go to the portion of Scripture in John chapter 20 where Jesus Christ has a confrontation with Thomas. And Thomas was a doubting Thomas. But as soon as he saw the evidence, he proclaimed, "My God." And he is making reference to Jesus Christ as God. And Jesus Christ does not rebuke him. Jesus Christ accepts that statement from him. And he also accepts the worship that Thomas renders unto him. That's the second example that we have. Then we have Romans chapter 9 and verse 5 where Paul is making reference to Jesus Christ. And he is calling Jesus Christ our God. So there you have it in the Old Testament, New Testament. It substantiates that Jesus Christ is God, that He is our God. And second, we go to Isaiah chapter 44 and verse 24, where it makes reference that He is the person that remeets the sins of those who find themselves in sins. He is the one that created mankind. He is the one that created everything. We're talking about God the Father. But whenever we come into the New Testament, guess what? This same attribution is given to Jesus Christ. Jesus Christ is the creator of mankind. John chapter 1, verses 1 through 3. Jesus Christ is the creator of everything on this earth. Colossians chapter 1 and verse 15 and following. Jesus Christ is the source from where everything came from. Revelation chapter 3 and verse 14 speaks of that. So we have a lot of verses that will make us aware that Jesus Christ is God. And then we go to Isaiah chapter 44 and verse 6.
where it makes reference that he is the Alpha and the Omega, the first and the last. And we go to Revelation chapter 1 and verse 17 and 18. These are the words of Jesus Christ. And he says that he is the Alpha and he is the Omega. He is the first and the last. And then we go to Hebrews chapter 13 and verse 8, where it says that he is God forever. And we notice that Jesus Christ doesn't have a beginning, he doesn't have an end. This is God. And it's making reference to Jesus Christ, same as Isaiah chapter 44 and verse 6. Like I said, there's many other passages that we can go through, but because of time, these are sufficient for us to understand that Jesus Christ, the statement, the affirmation that he's making in John chapter 10 verse 30 stands. He is our God. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros, hermanos? Todo esto significa lo siguiente. El ser humano estaba perdido en pecado. Y para nosotros no había ningún escape del pecado. Satanás lo sabía bien. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17, nos habla que Satanás los tenía bajo servidumbre. Estábamos en el pecado. Y por lo tanto, las leyes que había dado Jehová Dios, tanto la patriarcal como la mosaica, no podían hacer perfecto al hombre. Perfecto en el sentido de que el hombre no podía quitarse su pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 lo establece. Entonces se necesitaba alguien que viniese a este mundo y que pudiera él cumplir toda la ley, que pudiera primeramente nacer de mujer, cumplir toda la ley y así ser perfecto en toda su vida para llegar al punto de poder ofrecer salvación al pecador. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, vino él a demostrar esa perfección en su vida. Pablo lo dice que Jesús no pecó. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. No hubo engaño en su boca, no pecó. Y por lo tanto, Jesucristo, entonces siendo hombre y Dios, poseyendo ambas naturalezas, pudo cumplir lo que se necesitaba para que yo fuese salvo en este momento. Y para que todo ser humano en el mundo con pecado pudieran tener la esperanza de ser salvos ante Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos 4:12 dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Únicamente en Jesucristo. Es por esto que cuando yo entonces oí el Evangelio, lo acepté, lo obedecí y vine a ser bautizado. Cuando yo me bauticé, entonces yo entré en Cristo Jesús. Esto lo dice Gálatas capítulo 3 y versículos 26 y 27. Note lo que dice Gálatas capítulo 3, 26 y 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando yo fui bautizado en Cristo Jesús, yo entonces me revestí de Cristo Jesús, y estando revestido de Cristo Jesús, entonces ya he entrado en la naturaleza divina. Ya soy una persona que mis pecados han sido quitados. Soy una persona que ya he entrado en la unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto lo declara 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes, noten, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces yo oí
vine a huir de las concupiscencias del mundo cuando fui sumergido en el agua del bautismo. El viejo hombre vino a morir y resucité a una vida nueva, a una vida participante de la naturaleza divina. Esto es lo que significa. Cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno, significa ahora esperanza para nosotros. Porque vino un hombre que pudo cumplir la ley de Moisés, que pudo vivir como humano, pero vivió perfecto en su vida. Y dio su vida en la cruz del Calvario para que así yo pudiese tener esperanza de que un día mis pecados pudieran ser redimidos, quitados de encima de mí. Esa es la significación para nosotros hoy en día. Ninguna persona puede hacer esta afirmación, únicamente Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único nombre bajo los cielos, dado al hombre, en el cual podemos ser salvos. ¿Y por qué pues lo rechazas, amigo? Los judíos vino a ellos, y Juan capítulo versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. ¿Le vas a rechazar tú en esta mañana a Jesucristo? Uno que ha venido para salvar tu vida, para darte vida en abundancia. ¿Te vas a rechazar? In John chapter 10 and verse 30, we notice the third thing, and it is that Jesus Christ is saying, well, what does it mean to me nowadays? What Jesus Christ said back then, that me and the Father are one. It means the following. It means that Jesus Christ was the man that came to this earth to be able to liberate sinners from their sin. You know, whenever we look at the Old Testament, we notice that the patriarch law, the Mosaic law, could not perfect man. They did not have the power to perfect man. We know this because of Hebrews chapter 10 and verses 1 through 4. Man could come and make offerings to God, but his sins remain with them. And as soon as they walk away from the tent of the tabernacle, their sins followed them, because they could not dispose of their sins. So that's why they needed a man that would be born of a woman, come under the law, and live a perfect life in order for me and you to have redemption of our sins. And this is Jesus Christ. In Galatians chapter 4 and verse 4 it says that Jesus Christ was born of a woman and under the law. And he lived a perfect life according to 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. This is Jesus Christ. And now that Jesus Christ has lived under the law and has fulfilled the law and has lived a perfect life and has gone to the cross and died as a perfect human being, I now have hope. And this is where Acts chapter 4 and verse 12 comes, that there's no name under the heavens given to mankind in which we can be saved, only Jesus Christ. Jesus Christ is the only one. That's why when I come to Jesus Christ, into the baptismal waters, I resurrect into the newness of life. Galatians chapter 3 and verse 26 and 27 says that we come to Jesus Christ in baptism, and we are dressed with Jesus Christ through baptism, and we become a new creature, a new person. And from that point on, I am saved. And that's what it means to me. That's what it means to you. But you see, Jesus Christ has come to this earth. He came first of all to the Jews, and the Jews rejected him. John chapter 1 and verse 11 says that the Jews rejected him. And there's a lot of people that reject Jesus Christ nowadays. Are you one of that person? Are you one of that person that rejects Jesus Christ? That's what it means. That Jesus Christ has come and he has died for us in order that we can be a participant of divine nature. 2 Peter chapter 1 and verse 3. A divine nature. And that we can also be perfect unto God with no sins in our life, because the blood of Jesus Christ is covering us and he is advocating for us, according to 1 John chapter 2 and verse 1. Will you come to Jesus this morning? The choice is yours. And I hope that you make the right choice this morning. If there's any need that we can fulfill in your life this morning, let us know.
we're here to help you. Esta mañana, hermanos, miramos nosotros que Cristo Jesús y el Padre son uno, que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y si acaso en esta mañana necesitamos algo de Él, necesitamos las oraciones de la congregación, le invitamos para que venga al frente. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto invitativo. Puesto de pie. Canto número 33. Salvador, a ti me reino. 33. Atento. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi amor, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Él confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oh, yo Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti.
Así lo damos por concluido, hermanos. Vamos a Dios en oración, y así después de la oración quedamos despedidos. Vamos a orar. Padre Santo que está en el cielo, venimos, Padre, en tu santa y divina presencia. Gracias, bendito Padre, primeramente, Padre, por este hermoso día que nos regaló, por este primer día de la semana, Padre, en cual nosotros como tus hijos nos juntamos, unimos nuestras mentes, nuestros corazones, almas, espíritus, Padre, con el propósito de alabar, glorificar y rendirle a usted adoración, Padre. Esta mañana, bendito Padre, esperando, Padre, que lo que hemos hecho, Señor, esta adoración, este servicio, haya sido sagrado, Señor, y si en algo fallamos, le pedimos que nos perdone, Padre. Usted con nuestros corazones, sus hijos que estamos aquí presentes, y usted sabe, bendito Padre, el temor que tenemos de usted, hacia usted, Padre, y queremos hacer las cosas, Padre, de una manera que usted le agrade. Mañana, bendito Padre, pedimos, Padre Santo, que usted siga estando con sus hijos. Le pedimos, bendito Padre, una protección, Padre, especial. Usted sabe perfectamente por lo que estamos pasando. Nuestras vidas están en sus manos, Padre. Sabemos, Padre Santo, que nada nos va a tocar si usted no lo permite, Padre. Estamos confiados, estamos, Padre, protegidos por la mano poderosa de usted, Señor. Pedimos, Padre Santo, que siga estando con sus hijos, Padre. Damos muchas gracias, bendito Padre, por la exhortación, por el consejo que hemos escuchado. Nos hemos alimentado de su palabra, nos hemos deleitado con su palabra. Cada vez, Padre, que se abren las escrituras, es usted quien nos habla, Padre. Esta mañana, bendito Padre, hemos sido recordados, Padre, de aquel plan que usted estuvo, Señor, de aquel Redentor, Padre, que usted tenía destinado, Padre, antes de la fundación del mundo, el cual, Padre, usted envió y murió en esa cruz por otros pecados. Gracias le damos, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que así como el Señor Jesucristo hizo su voluntad, vino a hacer su voluntad, nosotros también queremos hacer su voluntad. Y es importante, bendito Padre, que nosotros, Padre, escuchemos las palabras del Señor Jesucristo, sabiendo, Padre, que las palabras de Cristo son palabras de usted. Y es importante, Padre, que las palabras de Cristo moren en abundancia en nuestros corazones. Pidiéndole, Padre, que usted nos siga llenando, Padre, sus palabras, Señor, para así, Padre, estar fuertes, llenos de fe en este mundo, Padre, oscuro, llenos de tinieblas, llenos de crimen. Le pedimos, Padre, que usted nos siga llenando, Padre, fortaleciendo con su palabra, Señor, que es la guía, la luz a nuestros pies, Padre, de este caminar de este mundo, Señor. Le queremos rogar, bendito Padre, por las peticiones de sus hijos. Todos tenemos peticiones delante de usted, Señor. Todos han expresado, Padre, necesidades, peticiones, Padre, en varias maneras, ya sea en voz alta, por mensajes, por teléfono, Señor. Usted, Padre, conoce perfectamente, Padre, lo que estamos pasando. Le pedimos, Padre Santo, que usted tenga misericordia y que usted, bendito Padre, conteste las peticiones de sus hijos, bendito Padre. Gracias le damos, Padre Santo, porque sabemos, Padre, que sus ojos siempre están puestos en los justos, en sus hijos. Sabemos, Padre Santo, que usted es el que nos cuida y nos guarda, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que nos siga guardando, nos siga cuidando para el transcurso que estemos en esta tierra. Que usted nos ayude, Padre, a vivir una vida santa, limpia, irreprensiblemente, Señor, ante usted, Señor. Ayúdenos, Padre, por medio de su palabra, Señor, a vivir una vida de santidad que a usted le agrade. Le pedimos, Padre, que nos despida ese lugar, pero no en su presencia. Le pedimos, Padre Santo, que nos siga cuidando, nos siga guardando, Padre, de peligros, de accidentes, de estas enfermedades mortales que andan allá afuera, Señor. Líbrenos y cuídenos. Mayormente, Padre, pedimos que nos siga cuidando en su camino, Señor. Le pedimos, Padre, todas nuestras faltas, el perdón de nuestras imperfecciones, rogándole, Padre, que nos pase por alto. No es nuestra intención en ningún momento, en ninguna manera ofenderle, Padre. Le pedimos perdón. Todas estas cosas lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.
Ok.